Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Inquebrantable. Como siempre, desde las oficinas de Zulu, la mejor plataforma para que tú y tu empresa hagan sus pagos internacionales. Antes de empezar, podemos regañar un montón de veces, nos han dado todos los capítulos, los últimos capítulos que hemos grabado. Les recuerdo, suscríbanse a YouTube, síganos en Spotify, síganos en Instagram, LinkedIn, todo lo que estamos haciendo, que hay un montón de cosas y ya se me van olvidando, pero igual les dejo todos los links ahí en la descripción. Dato curioso, que siempre lo digo, pero me sorprende todavía, el 80% de las personas que nos escuchan no están suscritos, que nos escuchan recurrentemente. Entonces, se puede solucionar fácil mientras que yo termino de echar el cuento y lo estoy aburriendo con esto. Te se suscriben y yo arranco con el episodio. Bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos un episodio. Vuelvo a estar por fuera de mi zona de confort, porque debo admitir, pero no soy la persona más verde que hay en el planeta Tierra. Pero justamente por eso me interesaba un montón hablar con el invitado de hoy, porque hay muchas personas que dio un gran giro a su carrera, que vamos a hablar de eso, y se dedicó básicamente a la sostenibilidad, ayudar al planeta. Entonces, sin más preámbulo, estamos con Daniel Montoya, fundador de Bosquenible. Cofundador de Bosquenible. Dani, bienvenido al banquito de Inquebrantable. No, Álvaro, pues gracias por la invitación. Creo que estos espacios siempre son buenos para venir, charlar, aprender mutuamente, y seguramente los que están oyendo o viendo se llevarán uno que otro mensaje por ahí interesante, que es la idea. Dani, lo chévere de este podcast es que es secuencial. Arrancamos por el principio. Por ahí está hablando contigo, uno revisa tu carrera, otro, por cierto, amigo de mi hermano, de Claudia, y eso nos lleva a un patrón. Estoy recibiendo en este podcast muchos ex abogados, o bueno, abogados porque el título no se va, pero que le dieron un vuelco importante a su carrera. Cuéntanos cómo son esos inicios de tú como profesional y bueno, cómo va evolucionando todo hasta donde estamos hoy. Ese título de ex abogado yo siempre lo pongo cuando voy a dar alguna charla y me piden como un resumencito, pongo ex abogado, entonces quedan como así. Creo que la abogacía pues te da, el derecho te da una formación un poco integral, pero cuando la carrera es interesante porque uno hay mucha teoría, pensamientos de todo el mundo, pero cuando uno entra a la carrera se encuentra de pronto con ámbitos de gente muy mayor, mucha rutina, todo detrás del escritorio, todo detrás del computador, y eso fue lo que me pasó a mí un poco. Yo trabajé un poco por inercia, uno sale y hace la práctica y después casi que coge el primer puesto que me le ofrecen. Y yo entré a una empresa súper bacana, una inmobiliaria, que ahí duré más o menos como año y medio, y ya al final empecé a sentir, claro, uno pasa la curva de todo es nuevo, y cuando uno ya llega como que ya todo lo sé más o menos, me empecé a desenganchar, precisamente porque era todo a través de contratos. Siento que no hay contacto con el mundo real, y eso fue un poco lo que a mí me fue aburriendo. Entonces dije, bueno, de pronto no es el mundo inmobiliario, me voy a una firma. Entonces, bueno, de ese primer trabajo me echaron. La que era mi jefa, hoy es muy amiga mía, la que me echó. Saludos por ahí si lo oyes. Hoy es súper amiga mía, y tenía razón en echarme porque yo ya estaba totalmente desenganchado como del rol. Entonces dije, bueno, me voy a una firma de abogados a ver si no era la empresa, sino en firma. Me pasó lo mismo, año y 8 meses, y otra vez totalmente desenganchado. No había cero contacto con la realidad. Entonces te llega un problema, tú resuelves, haces una contrademanda, una demanda, juzgado. O sea, la única realidad es que vas ante un juez o ante alguien y ya. Pero entonces tú redactas un contrato, haces algún concepto y nunca sabes qué pasa. Entonces tú, no sé, 4 o 5 días escribiendo un documento, haciendo recomendaciones, etc. Lo envías y de pronto el cliente nunca vuelve a aparecer. Entonces ahí no es, queda un poco vacío, era como lo que yo siempre sentí. Y yo siento que eso es lo que le pasa a la gran mayoría, no la gran mayoría, pero muchos de mis amigos
que estudiaron Derecho y hoy están ya en otro lado. Entonces hay uno que está por allá en la industria audiovisual, otro está en la moda, otro está haciendo una empresa de viajes. Yo siento que el derecho tiene mucho esa barrera de lo documental a un poco la acción del mundo real, al menos como yo lo siento. Seguramente otro abogado te dirá otra cosa. Y tú, ahí, o sea, te sentabas y en ese proceso cuando te empezabas a desenganchar, decías que me estoy pintando haciendo esto el resto de mi vida y me avala o... Exacto, era eso. Yo sentía que uno que hace siempre en una oficina de corbata, todo un poco oscuro, la misma rutina, a mí eso me mataba un poco en esa época. Entonces después de esa firma, dije bueno, no, a mí siempre me gustó el tema ambiental, ahora echamos como 20 años para atrás y te cuento una historia. Dije bueno, voy a arrancar a estudiar una especialización en Derecho Ambiental, a ver si no es que es el derecho, sino, claro, me encantan los temas ambientales, siempre fui apasionado por el aire libre, el montañismo, etc. Entonces dije, bueno, de pronto mezclo lo que sé con lo que me gusta hacer. Entonces entré a una especialización en Derecho Ambiental y ahí me metí a Brigaro Urrutia, que es la firma de abogados, en el equipo de Ambiente y Negocios Sostenibles. Súper bacano, o sea, al principio muy bien, los proyectos chéveres, temas de cambio climático, asesorando empresas en temas legales, pero otra vez se cumplió el mismo patrón. Al año y 8 meses, otra vez puro computador. Entonces se repetía el patrón y dije, ya pasé por empresa, firma corporativa, firma ambiental, o pues área ambiental, y no me enganché. Entonces dije, de pronto es que yo no estoy hecho para el derecho, o para ser abogado. Y ahí me devuelvo mucho para atrás. En mi colegio había un proyecto que se llamaba Proyecto de Educación a Campo Abierto. Entonces mis papás me metieron a eso, nos enseñaban a escalar, a armar carpas, todo lo que fuera outdoors, nos enseñaban a hacer eso. Y en el 2005 fuimos al Nevado Santa Isabel, cerquita a Manizales, una experiencia transformadora. Yo tenía más o menos 12 años, te demoras más o menos 10 horas subiendo entre que sales como de tu campamento base en ir y volver. Y ya cuando uno está llegando a la nieve, pues eso es un paisaje espectacular, obviamente frío, te falta el aire. En esa época Decathlon ni existía, entonces te tocaba ir con las botas de tu papá, que en esa época ya tenían 20 años, con chaquetas prestadas, pantalones, no he dicho a la guerra, pero fue una experiencia que me encantó, mucho tiempo caminando en la nieve, un escenario divino, y ahí me enganché con el mundo de la escalada. Terminé el colegio, entré a estudiar Derecho y en esa época seguí escalando mucho. Porque habías entrado a estudiar Derecho. Un poco por la misma inercia, o sea, yo en el colegio me eché un año y todos mis amigos, o gran parte de mis amigos, entraron a la Javeriana a estudiar Derecho. Mi mamá era abogada, mi abuelo era abogado, mi hermana, entonces dije, yo soy malísimo para los números, o sea, pésimo para los números, y dije, pues lo único que creo que no tiene números es el derecho, y a mí siempre me había gustado como el tema de política, ahora detesto eso, pero en el colegio me gustaba como, entonces dije, bueno, pues entremos a derecho, un poco por la inercia, y pues uno a los 17 años, pues no tiene ni idea de nada. Tengo mucho ese patrón de, además, personas que estudiaron Derecho, que no hacen nada con Derecho, pero además también que no eran tan buenos en el colegio, que siempre se echaron un año, estaban con matrícula condicional, siendo un patrón aquí medio... Sí, claro. También tuve matrícula condicional, entonces creo que se va cumpliendo ese patrón. Pero bueno, se hace Derecho y entonces, claro, ahí entré a esa empresa de inmobiliaria que te decía, y yo seguí escalando mucho, y como en el 2019 más o menos, 2020, unos amigos me dijeron, volvamos a Santa Isabel. Yo desde el 2005 nunca había vuelto a ese nevado específico, estuve en el Huila, en Tolima, estuve escalando incluso en Perú, pero a Santa Isabel nunca volví. Y cuando volví, otra vez arrancamos a subir, y ya donde yo me acordaba que en su momento había nieve, porque eso era realmente en 2005 un bloque de nieve gigante, hielo, unos bloques de hielo gigantes, yo empecé a ver unos letreros que decían hasta aquí llegaba la nieve en 1994. Entonces uno seguía subiendo, no sé, 15 a 20 minutos, y otro letrero hasta aquí llegaba la nieve en el 2005, donde yo había estado en su momento, y no había nieve por ningún lado.
Yo en ese momento no tenía ni idea de cambio climático, no tenían del mundo ambiental cero, o sea, del técnico ambiental cero, me encantaba estar afuera. Y ya cuando llegamos a la cumbre en ese momento, nos tocó caminar, si en el 2005 eran 3 horas en nieve, en esa época fueron 15 minutos. O sea, casi que no podía llegar a la cumbre sin tocar la nieve. Y yo estando arriba dije, aquí tuvo que haber pasado algo que en ese momento no sabía qué era, pero pues este panorama cambió totalmente y ya ese nevado está casi desaparecido. Ese era uno de los glaciares, el primero que se desapareció. Hoy del Santa Isabel queda el 1% de lo que quedaba en 1880 más o menos. Entonces ya yo creo que en 1 o 2 años el nevado deja de desaparecer. Sería el primer nevado que nuestra generación ve en Colombia desaparecer. En Venezuela el año pasado ya se acabaron los nevados. Entonces yo en ese momento dije, llevo toda mi vida aburrido con el derecho. Ya había estudiado un poco la especialización de Derecho Ambiental y no me había funcionado tampoco trabajar en el área legal ambiental. Y dije, bueno, tengo que enfocar mi vida profesional y personal a entender qué había pasado con ese nevado y a empezar a trabajar para que eso no siguiera pasando. Y ahí fue que aprendí todo el tema de cambio climático, gases de efecto invernadero, contaminación. Y dije, bueno, voy a empezar a buscar en eso. O sea, salir un poco del área legal y empezar a buscar cómo yo, con mi conocimiento, puedo aportar a que, sobre todo las empresas, empiecen a ser más sostenibles y a conectar el mundo rural, o sea, la conservación, con el mundo privado. Ese era como mi ideal en ese momento. Y esa fue mi tesis de maestría, cómo una empresa puede apoyar pequeños proyectos de conservación de predios de pequeños campesinos. Entonces yo en esa tesis ya estaba olvidada por allá guardada, pero sigue siendo real y yo le explicaba a las empresas por qué invertir en conservación era bueno, o sea, cómo se beneficiaban ellas como empresas, y le explicaba también a los pequeños dueños de terreno de cómo usted puede ofrecer su proyectico de conservación a una empresa. Entonces era cómo llevar en últimas plata del sector privado a la conservación. Entonces yo empecé a buscar y obviamente mi trayectoria era abogado y otra vez abogado. Tú eres abogado. Exacto. Y duré 3-4 meses trabajando, pero buscando y no se me dieron ninguna puertas. Entonces ya tomé una decisión y ahí es cuando hablo con mi cofundador que se llama Diego, también abogado, pues te imaginarás. Y dije, venga, si yo no encuentro nada ahorita en el mercado o lo que yo tengo para ofrecer en el mercado no me lo está recibiendo en temas de conservación o en consultorías de sostenibilidad que en ese momento todavía están muy incipientes, pues voy a mandarme y voy a crear la mía. Yo nunca había sido consultor puro y duro, pues ser abogado, pero no es técnicamente consultoría. Nunca había trabajado en una empresa grande, entonces me mandé a la guerra de no sé todavía qué servicios voy a ofrecer, porque yo no soy técnico. Entonces me tocaba contratar a alguien que sí supiera en ese momento pues medir una huella de carbono, saber qué residuos se pueden reciclar y cuáles no, yo eso no tenía ni idea. Pero dije, alguien sabrá, alguien me va a comprar la idea y me va a mandar a la guerra. Y entonces ahí me uní con Diego, mi socio. Y dije, si el mercado no me recibe, yo me voy a abrir mi camino como sea. Y ahí arrancó Bosquenible, que en últimas, para resumirlo, somos una consultora en temas de sostenibilidad y lo que hacemos es que ayudamos a empresas a ser un poco más sostenibles. Entonces, ayudamos a crear su estrategia de sostenibilidad. Y en ese momento era chistoso porque, claro, nosotros pues teníamos un discurso un poco ambientalista de las empresas son son responsables de la contaminación, entonces tienen que pagar y tienen que conservar, etc. Pero pues tú llegas a una empresa, a un CEO y con ese discurso y te dicen muy chévere, pero te lo agradezco, pero no, como la canción. Entonces dijimos, contratamos a una firma a otra consultora en temas de estrategia y de comunicaciones, y lo que nos dijeron es, si usted llega con ese discurso, va a morirse antes de haber nacido, o sea, nadie le va a comprar eso. Enfóquelo en cómo la sostenibilidad ayuda a resolverle dolores a las empresas. Entonces, ¿cuáles son los dolores de las empresas?
Los trabajadores duran 6 meses y se van. Las empresas tienen que ser rentables financieramente y tienen que optimizar sus procesos. Tienen que tener posicionamiento de marca. Entonces, con esos tres como frentes, dijimos cómo la sostenibilidad ayuda a resolver esos dolores de las empresas. Y ahí arrancamos, entonces claro, nosotros teníamos un poco la facilidad de... ¿Él seguía trabajando, perdón? Sí, yo seguía trabajando, entonces mi socio arrancó de una, él renunció y arrancó de una el proyecto y yo seguía en Brillar Urrutia mientras madurábamos esta idea. Yo creo que yo duré más o menos 6 meses trabajando y metiéndole como a la sostenible al emprendimiento. Y ahí arrancamos. Entonces ya cambiamos un poco el discurso y ya obviamente eso empezó a calar en las empresas. Porque crees, antes como que seguir en Bojonible, ¿cuántos años tenías allí, perdón, cuando arrancó Bojonible? 27 más o menos. 27. ¿Por qué crees que te demoraste tanto encontrando un propósito de vida? Esa pregunta es difícil. Yo creo que un poco por la inercia que uno tiene. Digo tanto, ¿no? Porque una persona de 27 años es una persona igual, muy joven, ¿no? Yo creo que uno se demora porque uno se encuentra como cómodo en los sitios, la famosa zona de confort. Y así uno está aburrido trabajando, igual ya lo sabes hacer, te están pagando un sueldo. Le dices a todo el mundo que trabajas en Brigard y todo el mundo, uy, no, es súper abogado, tal. Entonces creo que un poco ese ego del abogado de tengo que trabajar en una firma grande y tengo que tener corbata y hacer proyectos de no sé cuántos miles de dólares. Yo creo que es eso, la zona de confort es lo que a uno siempre lo termina matando. Y no arriesgarse de pronto a pensar en qué es lo que me gusta hacer a mí. O sea, ¿para qué soy bueno y qué me gusta? Entonces cuando me echaron de esa empresa, de la primera, me acuerdo que la de recursos humanos me mostró 3 circulitos que se unían entre sí y ella me explicó algo que en ese momento pues a uno lo están echando, o sea, cierra la cabeza, pero después ya más adelante me puse a pensar y ella me decía, vea, usted tiene que hacer algo de lo que sepa hacer, lo que dé plata y lo que le sirva al mundo, y eso, donde esos 3 círculos se encuentren, ahí está donde usted debería apostar. Y yo duré en entender eso como 4 años, porque después me metí a otra firma, y después a otra firma más grande. Y ya cuando tuve la idea de crear mi propia empresa, ahí fue que dije, ahí me acordé de lo que me había dicho esa vieja hace 5 años. Y dije, oiga, eso está bacano, entonces, ¿qué sé hacer? Derecho. En el mundo empresarial, lo llamaría así. ¿Qué le sirve al mundo? Ahorita la crisis climática es un poco lo que más está afectando en muchos sentidos. ¿Y qué me gusta hacer? El tema ambiental. Entonces ahí uní los 3 puntos y dije, voy a montar mi propio emprendimiento. Yo nunca tuve una mentalidad de emprendedor. O sea, no es que desde el colegio, como otros invitados que has tenido acá, que desde el colegio tenía un proyecto de pantallas para las neveras. O sea, yo nunca fui de esos de busquemos negocio en todo lado. Y raro porque mis papás fueron emprendedores. Mi papá montó su empresa hace 40 años, una constructora, y la montó con mi mamá y la cerraron hace 1 año. O sea, ellos sí les pegó 40 años su emprendimiento. Pero yo nunca tuve esa hambre desde chiquito. Y el mundo y las experiencias me fueron llevando a, de pronto su lado es, haga lo que usted cree como debe hacer y mándese. ¿Crees que hay que tener paciencia como en ese proceso de uno encontrar como ese propósito inquebrantable, si quiere? Yo creo que sí, yo creo que hoy, sobre todo los que están saliendo de la universidad, que de una se tiran a hacer su maestría o de una se van a Estados Unidos a hacer o un MBA o un LLM, para mí es un error. Yo creo que uno tiene que estrellarse contra el mundo varias veces y ir a la oficina 6 meses aburrido de llegar a trabajar, como lo hablamos antes de arrancar, sentarse en el computador, hacer el mínimo esfuerzo viable para que no te echen, pero no estás conectado. Entonces yo creo que uno tiene que vivir muchas experiencias de ese estilo para darse cuenta que en algún momento le cae un baldado de agua fría
y va a llegar un momento en que está totalmente como metido en una burbuja oscura de no sé qué hacer con mi vida, estoy aburrido con el trabajo. Eso seguramente se representa en que uno ya, los amigos de siempre ya no los ve tanto, la novia lo bota, ¿no? Un poco lo que hablamos. Entonces, hasta que uno no toca ese fondo, creo yo, no hace ese cambio. Y un poco esa es la paciencia de trabajar en un sitio donde no le gusta, estrellarse, cambiar y ver otra vez que no le funcionó el cambio y volver a cambiar y no le volvió a funcionar. Y eso es de pronto más que paciencia, resiliencia, porque las dos se juntan. Y cuando uno monta una empresa, eso es resiliencia y paciencia a lo que marca, porque tus amigos se ganan 20 millones y tienen bonos de 80 al año y tú te ganas 3 millones de pesos o 2 millones de pesos mientras arrancas. Entonces eso mentalmente también te va jugando un poco en contra si uno no tiene claro el propósito de por qué creó el emprendimiento o la empresa o por qué está trabajando en cualquier lado. Me estaba hablando justamente como esos primeros momentos de cuando uno está emprendiendo. Me cuentas que tuviste como un overlap de 6 meses en donde estabas trabajando en tu trabajo normal, si se quiere, y donde estabas pues, arrancando Bosquenible. ¿Qué tiene que suceder en esos 6 meses para que tú digas, mano, bendición y dejo mi sueldazo y el prestigio de Brigard y, mejor dicho, todo lo que uno soñaba cuando a dedicarme a esto que tú mismo lo dijiste, no está ni en el mercado y no sé si no está en el mercado es porque o no debería estar en el mercado o porque yo soy un genio y, mejor dicho, me acabo de inventar la rueda? Yo creo que ahí, hecho, siendo como crudo, yo realmente estaba esperando el bono para poder mandarme y estar tranquilo. Porque yo veía el bono ahí cerquita y no era un bono gigante, pero me daba para sobrevivir unos meses mientras el emprendimiento despegaba, mientras Bosquenible ya conseguía al menos uno de los clientes. Y esa historia es interesante porque fuimos donde un amigo que tiene una empresa con un socio que vive en Estados Unidos. El socio vino y nuestro amigo nos dijo: aproveche, échele el cuento y échese la bendición a ver si sale. Y entonces el gringo nos dijo: ¿de una a dónde les paso la plata? Nosotros, y que es que no tenemos, o sea, no tenemos nombre, no tenemos empresa, no la habíamos creado todavía. Entonces nos tocó literalmente un viernes hacer la empresa como con papel, ir a registrarla y decirle al man: vea, ya me pueden pagar acá. Entonces eso fue una locura también, un poco de que el man nos compró demasiado rápido la idea. Y eso nos jugó a favor un poco, o sea, a favor y en contra. A favor porque uno dice, lo que ofrecimos ya nos volvimos millonarios, ya todo el mundo nos va a comprar, si un gringo nos compra, un colombiano nos va a comprar seguro. Y entonces empieza uno con un ímpetu del carajo, y felicidad, y venga, ahora dónde vamos a trabajar, y la empresa, y ya la corbata por allá olvidada, rutina cero, porque entonces no tienes ni el arroba, no tienes el nombre de tu empresa, nada, entonces como todo desde ceros para crear. Y después cuando uno arranca como tan en cohete, en algún momento el cohete se le acaba la gasolina, entonces empiezas a decir: oiga, no nos han vuelto a comprar, lo que nos pagaron ya se acabó y ahora qué hacemos, cómo pivotamos o no pivotamos, o sea, esto funcionó pero no nos ha vuelto a funcionar, cambiamos el servicio, cambiamos el producto. Entonces eso es un mar de emociones como muy opuestas. Es como estamos creando algo de ceros del carajo, pero no sabemos si va a funcionar o no. O sea, nosotros nunca hicimos service market fit, no hice nada, o sea, nos lanzamos a ciegas. Hicieron todo lo que no debería ser en una tal cual, todo literal. Por la misma inexperiencia de que era la primera vez. Claro, y mi socio era abogado también. Él se había trabajado un poco en innovación, en emprendimiento, pero nosotros en ese momento creímos: no, es que esto es el futuro. O sea, todas las empresas van a tener que ser ambientales en algún momento, van a tener que invertir en eso. Y mandémonos, que eso seguro encontramos quien nos compre, pero pues sin nada estructurado, no hicimos un MVP, nada, o sea, a la guerra. Me acabas de recordar un post de Juan Capovea, uno de los founders de Mon, que se llama Green,
donde él ponía como todos los pensamientos de un emprendedor en cuestión de un día. Buenísimo. Sí lo viste, pero, o sea, lo que me reí, donde decía, puta, voy a ser millonario, puta, no tengo plata. Y empezaba como toda esa dualidad de, esta vez la rompí, puta, ¿será que si tenemos un producto marketing? Lo que me reí por eso. Y es tal cual. O sea, yo lo leí y decía, esto es mi día a día, todos los días hace 3 años. Incluso yo le comenté al final, le faltó el síndrome del impostor. Porque claro, uno sale al mundo tal y de pronto dice, ¿será que yo sí? O sea, yo sí sé hacer esto. De pronto alguien más que sabe, pues le estoy quitando la oportunidad a otro que sabe más. Ese síndrome del impostor es bien difícil de manejar. Eso sucedía en ese momento, que estaba sucediendo alrededor de en tu vida personal. Porque yo siento que una cosa son las conversaciones internas que uno tiene con uno mismo, pero el círculo cercano pues afecta un montón. Total, o sea, yo cuando le conté a mis papás que iba a renunciar a Brigar, mi mamá abogada, todos los amigos de mi mamá son ministros y ahí para arriba. Entonces, claro, los dos como que lo pensaron un poco y decían, ¿está seguro de lo que va a hacer? O sea, porque además era emprender, no es que me fuera de abogado a ser abogado, era hacer algo que yo no tenía ni idea. Pero en últimas, yo creo que ellos vieron en mí lo que ellos habían pensado hace 40 años cuando montaron su empresa y es, pues arriesguese, es algo que le gusta, si no funciona, pues después ve qué vuelve a hacer, ¿no? Pero sobre todo mi papá me decía, tiene que arriesgarse, si no arriesga, literalmente el que no arriesga no gana. Entonces, sí hubo un momento como de pánico un poco, yo en ese momento todavía vivía con mis papás. Entonces también tenía un colchoncito de pues no tengo que pagar mercado, arriendo, servicios, nada. Pero pues ellos sí quedaron como, pues más se enloqueció un poco. Y mi novia, que llevo 7 años con ella, eso sí, al pie del cañón siempre, y decir, mándate y después, o sea, y eso es claro, las batallas internas uno las libra todos los días, pero la red de apoyo creo que también funciona y mis amigos también me decían, hágale, métale a eso. Entonces, creo que esa red de apoyo funciona, pero pues uno tiene que librar sus propias batallas y ver, se quiebra 100 veces y vuelve y junta los pedazos y vuelve y arranca, casi que todos los días como el post ese de LinkedIn, que es buenísimo. Me reí mucho. Ese es un poco el comienzo de Bosquenible, ¿no? Empiezan a ser clientes, después ya no, sí, y vas como pensando, ¿cuál es ese punto de inflexión? Porque ya Bosquenible tiene varios años, entiendo. ¿Cuál es ese punto de inflexión donde tú dices, esto fue un acierto? Yo creo que todavía estamos en el proceso de encontrar ese punto. Okay. No es que Bosquenible tenga millones de dólares y aquí yo tenga un sueldazo y tal, pero creo que el punto sobre todo es entender que las personas, sobre todo las empresas, ya están entendiendo que el tema de sostenibilidad es importante. Entonces creo que ya hemos encontrado ahora sí después de 3 años, un market fit de qué quieren las empresas, cómo resolver esos dolores que hablábamos antes, y cómo yo desde la sostenibilidad les puedo ayudar a resolver esos dolores. Entonces creo que es un proceso iterativo, o sea, no es que uno pase de 0 a 100 y ya encontré el resultado que quería y ya estoy donde quiero llegar, sino eso es paulatino, cada empresa tiene una visión diferente, cada persona tiene una visión diferente. Entonces creo que eso es un proceso de ir encontrando día a día, cliente a cliente, la forma en que uno puede fortalecer su empresa, pero también aportarle valor a la empresa que uno está asesorando. O sea, no es como antes no lo tenía ahí de martes a miércoles, ya el miércoles lo tengo y listo. Es un proceso, yo creo que todos los días. Y el mismo proceso interno que uno hace de quitárselo del síndrome del impostor, saber manejar las emociones, no hacer una fiesta si cierra un cliente y no tirarse a llorar en la cama cuando un cliente te corta un proyecto a la mitad. Entonces creo que son como procesos, emociones y trabajar y darle. ¿Qué prácticas, qué hábitos tienes como para lidiar con todas esas emociones
en el día a día. Pero tú decías, de cierta manera hay que descargarlas, de cierta manera hay que como que ponerlas ahí afuera, librar esa batalla, enfrentarse. ¿Cómo manejas ese día a día para que no te coma la cabeza y levantarte todos los días a pensar, bueno, este es el siguiente paso de hoy y demás? Yo creo que yo siempre tuve como un issue con demostrar las emociones, entonces yo era cerrado y todo va bien, todo va súper bien. Oye, ¿vos qué dices? Ah, estamos rompiendo, y uno por dentro decía, no es cierto. Entonces, después, o sea, yo creo que me comía mucho las emociones, y hace unos meses tuve como un tema familiar, es que se murió mi abuela, y que era mi abuela, la abuela. La abuela. Y a los 3 meses se murió mi abuelo, que era el esposo. Literalmente es que se mueren de tristeza. Sí. Y eso me empezó a afectar la salud ya de una manera considerable. Entonces, gripa, duré como 3 meses con gripa, con dolor en el pecho. Y ahí fue cuando ya mi novia y mi hermana me dijeron, tiene que ir a terapia. Porque eso que ese sentimiento y esa falta de salud física, eso es emocional. ¿Nunca había ido a terapia? Nunca en mi vida. O sea, fui cuando me echaba el año y entonces me metían a la fisio. Obligado. De huevón nunca fui a terapia. Entonces uno ve que todos, no, terapia, y dice, manera, no tengo plata porque eso es caro también. Pero creo que es más caro no pagar como con salud lo que uno está sintiendo y no lo puede expresar. Y fui a terapia y eso me cambió la vida totalmente. Entonces creo que a tu respuesta va como eso. Yo creo que uno tiene que igual sentir las emociones, porque es que es una montaña rusa muy brava. O a las 10 de la mañana te dicen, cerramos el contrato de una y uno, qué chimba, hoy voy a armar una fiesta. Y de pronto tu cliente a las 3 te dice, oiga, tenemos que cortar el 80% del proyecto. Entonces todas las emociones otra vez para abajo. Entonces creo que saber gestionar esas emociones es difícil, y uno tiene que ir a terapia. Creo que eso es, cuando uno oye muchos podcasts como de este estilo de emprendedores, de personas que han logrado éxito, al menos como corporativo, casi que todos dicen, yo tengo mi terapia y voy y hago mi catarsis allá. Yo creo que eso funciona mucho para manejar esa situación. Yo siempre digo que, o sea, el cerebro es un órgano, pero yo creo que se debe tratar como un músculo. O sea, y no solamente como lograr salir y hacer esa catarsis y demás, sino que yo creo que es una cosa que uno va entrenando constantemente. Tú vas al gimnasio, te puedes poner fit, estar chévere, pero si dejas de ir un año, 6 meses, lo que sea, y no tienes buenos hábitos en el camino, muy fácil que vuelvas al punto donde honestamente yo recomiendo mucho ir a terapia, porque te da una manera de hacer catarsis mental y de justamente como hasta organizar los pensamientos, ¿no? Yo sí me uso con la terapia, es que me pasa que yo, mientras que estoy hablando, yo mismo me estoy respondiendo como preguntas que el solo hecho de decirlas en voz alta, como que uno mismo se va como organizando y demás. ¿Hay algún punto de objetivo en donde tú hayas dicho, de pronto, muy directamente, como ese punto de quiebre tal vez, que tú dijiste, estuve a nada de dejar esto botado y de retomar y llamar a Brigardo, o ese punto bajo de todo este proceso? Yo creo que varios, yo creo que fue en septiembre del 23, estábamos ya totalmente sin plata. Nos tocó salir el clásico Friends and Family, los papás como, venga, présteme una plata y yo se la pago después porque necesito tracción mientras consigo clientes. Pero ahí estábamos, decíamos, ya un mes más, no tenemos plata para un mes más, ni para pagarnos a nosotros, ni para pagarle a nuestro equipo. Entonces ahí creo que fue un punto bien duro, los papás al rescate. Y ahí creo que pudimos volver a enganchar un poco el tema, pero sí, ese momento fue como, si usted dice, la embarré, no debía haberme mandado así tan a la guerra, debía haberlo pensado mejor, pero el que piensa pierde. O sea, yo creo que el famoso parálisis por análisis de querer tener todo controlado, todas las variables, y si pasa esto, entonces yo hago esto, eso uno nunca lo deja actuar. Y un poco lo que hablamos es, mándese,
y ahí va viendo, o sea, siempre aparece un paracaídas en algún lado. Y si no, se estrella contra el suelo y vuelve y se para y vuelve y arranca. Pero creo que ese punto fue en septiembre, octubre del 23, fue un punto bien crítico. ¿Qué te pasaba por la cabeza en ese momento? Yo creo que más que todo era cómo hago que esto sea viable, y el síndrome del impostor a full, porque hice esto si nunca fui consultor, nunca trabajé en una empresa grande y estoy tratando de asesorar a empresas grandes, entonces ¿cómo lo hago si nunca estuve parado desde el otro lado? Ya me quedé sin plata yo, tengo que salir a mendigar un poco, como a pedir a que alguien le tire un salvavidas. Entonces creo que es como eso. Pero esos momentos duros son los que le sacan callo a uno, y ya uno ve que las victorias no son victorias y las derrotas tampoco son derrotas definitivas. Como que uno aprende a manejarse uno como en un loop de ni estoy muy arriba, pero tampoco estoy muy abajo, permitiéndose igual sentir las emociones y no encerrándose, que lo que hablamos, eso es lo que lo puede uno quebrar definitivamente. Aprovecho, vamos a cambiar un poquito de tema, aprovecho para recordarles a todos, bueno, primero de todo que vayan y busquen Boscanible, que les voy a dejar el link ahí abajo, también voy a dejar el link del LinkedIn de Dani Instagram, que pues crean un montón de contenido, que se suscriban a YouTube, los que no están suscritos, nos sigan en Spotify, en Instagram, y que vayan también y chequen a Zulu, la mejor plataforma para que tu empresa hagan sus pagos internacionales. Cuando estaba pues investigando un poquito de ti, de Boscanible, y estaba como viendo todo el asunto, había algo que me estaba como maquinando en la cabeza, porque decía, pero quiero ver exactamente cuál es el problema que ataca. O sea, esto es efecto invernadero, estos son derrames en los océanos, y me fui dando cuenta que, pues no me fui dando cuenta, pero como que algo en mí decía, este problema es muy grande. O sea, el problema ambiental del mundo es muy grande y hay demasiadas aristas por donde uno pudiera tratar de agarrar esto. ¿Cómo se ataca un problema tan grande? Pues mira, ahí hay varios temas. Cuando uno entra a una empresa que la empresa no tiene nada, lo que uno tiene que hacer es hacer un ejercicio de priorización. Es decir, hay 1000 aristas. Entonces, el tema de sostenibilidad no solo se aborda desde el tema ambiental, también son 3 pilares: ambiental, social y económico. Entonces, ¿cómo encontramos, entre comillas, un equilibrio entre yo como empresa, cómo crezco? Porque para eso están las empresas, que es como el económico, pero también yo cómo le traslado valor a mis grupos de interés. Entonces, cómo genero valor a mis proveedores y no le pago a 120 días sino a 30, por ejemplo. Cómo yo como empresa financio o promuevo proyectos sociales también dentro de mis comunidades, y está todo el tema ambiental. Entonces, si tú juntas esos 3, te pueden salir 200 temas dentro de tu empresa. Entonces uno tiene que hacer un ejercicio de priorización. ¿Cuáles son los impactos más relevantes que yo como empresa causo? Entonces, no sé, si yo soy una empresa cervecera, entonces yo dependo del agua, entonces yo consumo mucha agua, eso es un impacto que yo genero súper grande. Si yo exporto temas, productos, o importo insumos, hay un tema de cambio climático, porque la importación o los viajes aéreos pues gastan combustible, consumen combustible fósil, y esos te genera gases de efecto invernadero. Entonces uno tiene que entender cómo es operación y tiene que priorizar. Entonces te pueden salir, cuando tú haces un ejercicio de priorización de todos los temas sociales, de todos los impactos ambientales que causas, y de cómo yo puedo potenciar económicamente la empresa y mis grupos de interés, te pueden salir 5 temas súper relevantes. Y ahí a eso es donde le pones el foco primero. Entonces tú haces como un pareto de cómo yo puedo atacar a mis impactos más relevantes. Y hay otro análisis que ahora está en furor, y es cómo los temas de sostenibilidad me impactan financieramente a mi empresa. Entonces, si volvemos al tema de la empresa de cerveza, que supongamos que está en Bogotá, claro, yo consumo mucha agua, entonces impacto el recurso hídrico. Pero con los recortes de agua que llevamos 2 años,
pues ya no va a tener agua, y si no tengo agua no puedo producir cerveza, y si no produzco cerveza me quiebro. Entonces ese es el análisis de cómo yo causo impacto, pero también cómo analizo los temas de sostenibilidad desde los riesgos que me generan financieramente esa mi empresa. Entonces son esos análisis los que uno tiene que empezar a ver, y es cómo yo como empresa me vuelvo más sostenible, entre comillas, de si yo genero muchos residuos, pues cómo los minimizo, cómo los separo, cómo encuentro alianzas con otras personas que cojan mis residuos y los vuelvan insumo para otro proceso. Entonces, por ejemplo, en Alemania hay un centro industrial muy bacano. A ti no te dejan estar o entrar a tu empresa dentro del centro industrial si un residuo de otra persona, de otra empresa, no es un insumo tuyo. Y si tu residuo no le sirve a otra empresa. Entonces es una economía circular que se genera de la basura que tú generas, me sirve a mí. Entonces si tú generas plástico y yo tengo una empresa de mobiliario de plástico reciclado, ahí podemos estar los dos juntos. Porque tu residuo que antes literalmente botabas a la basura, yo te lo compro y yo con eso hago mis productos para vender. Entonces lo que tú antes quemabas o botabas, ahora es un ingreso. Entonces cuando tú te pones a ver esos dolores que yo te mencionaba al principio de cómo yo hago que mi empresa sea financieramente más eficiente, pues hay un ejemplo súper básico. Yo antes botaba literalmente mis residuos, ahora alguien me paga por mis residuos. Entonces ahí ya tienes un primer punto donde puedes tener un ingreso extra que nunca antes habías tenido. Y ese tema de los residuos, por ejemplo, con un hotel que es cliente nuestro acá en Bogotá, ellos nos decían, quiero meterle a eso, pero no tengo plata. O sea, no, llegamos en un momento donde ya el presupuesto se había hecho y no había presupuesto para nosotros. Entonces les dijimos, hagamos algo. Vendamos los residuos que usted está vendiendo, con esa plata me va a pagar a mi consultoría. Entonces a ellos no les tocó sacar plata y ya la consultoría se pagó en 8 meses y ya ellos se quedaron con el círculo de genero de residuos y me entra plata, ¿no? Entonces hay como diferentes formas para innovar y uno entrarle a una empresa que de pronto no tiene la plata porque uno lo pensó o el financiero no le convence tanto el tema del retorno de la inversión que yo estoy haciendo en estos chinos que me están vendiendo una idea bacanísima pero no la logro materializar financieramente. Entonces hay diferentes formas de entrar. O sea, justamente lo que te mencionaste es un problema enorme que tiene infinitas maneras de cómo se podría atacar. No sientes a veces que el problema es muy grande o que tu impacto, entre comillas, puede ser muy, muy pequeño. Cuando uno entra en este mundo ambiental, que yo creo que no lo tienen otros emprendedores, y tú estás vendiendo una idea, ¿no?, de un problema que es real, que ya todo el 97% de los científicos más reconocidos del mundo reconoce que el cambio climático es consecuencia de las actividades humanas. Entonces cuando tú estás vendiendo, entre comillas, un servicio que está atado a un ideal de tenemos que ser más sostenibles, nuestro estilo de vida tiene que acomodarse para no contaminar tanto, y tú tratas de vender eso y la gente no te copia, pega doblemente duro, porque no es estoy vendiendo una revista y nadie me la compra, estoy vendiendo un ideal que las personas deberían entender que hay una crisis y les vale huevo. Entonces tú llegas a una empresa y tratas de convencer a las personas y van diciendo, vea, la verdad es que el tema ambiental para nosotros no es una prioridad, yo voy a seguir como vamos. Entonces es doblemente duro porque es lo que tu convicción de tenemos que cambiar los paradigmas de cómo hemos hecho las empresas, pues no te lo están comprando. Entonces ese es un tema como difícil, y ahí me devuelvo a algo que tuvimos como un mini pivot dentro de Bosquenible, y es las empresas son personas. Entonces si no educamos a las personas primero, o sea, si no les hacemos entender los impactos que generan y cómo uno puede disminuir esos impactos, pues en la empresa nunca va a pasar. Si tú llegas y le dices a una persona que ya está hasta aquí de trabajo, ahora me tiene que llenar estos datos para revisar cuánta basura generamos, te van a batear. Pero si tú le explicas a la persona, ese registro de los residuos que tú generas es bueno porque vamos a lograr identificar cómo contaminamos menos, cómo generamos menos plástico. O sea, si le tocas esas vibras, la persona se mete en el proyecto
casi sí o sí, porque ya es algo más allá del trabajo y es, oiga, yo con este ejercicio que estoy haciendo en mi trabajo estoy generando un impacto más allá o tengo un propósito más allá que simplemente llenar una matriz. Entonces, eso fue algo que fuimos aprendiendo un poco con el tiempo y es, eduquemos a las personas, toquemos esa sensibilidad para que el proyecto que les estamos vendiendo en últimas pues sea más fácil. Entonces empezamos a hacer muchos talleres, o sea, casi que nuestros servicios, si antes era una matriz, ahora es un taller tremendo y después la matriz. El taller es para que las personas entiendan por qué estamos haciendo eso. Entonces ahí hay como varios temas de cómo enfrentar esa problemática gigante y es persona a persona literal. Y eso me lleva a que ahora soy TikToker y Instagramer y eso. Y ha sido un proceso bacano porque es como las personas ven un video menos de 20 segundos. Como yo le cuento a alguien algo interesante en temas ambientales en menos de 20 segundos sin ser técnico. Porque si a ti te empiezan a decir un mundo de números, chao. Entonces, ¿cómo logra uno conectar con la persona y mandarle un mensaje potente en menos de 20 segundos para que ella diga, oiga, sí, esto que dijo este man, en la forma en que yo me muevo en el carro, yo estoy contaminando y puedo cambiar algo? Uno siempre, en temas ambientales, uno siempre se va a tener que incomodar un poco, pero creo que el precio es justo para lograr construir de pronto un futuro más sostenible. Ahora que eres tío, seguramente a tu sobrina en 30 años pues va a tener más problemas para obtener agua. De pronto los alimentos van a estar más escasos precisamente por todo lo que causa el cambio climático en el sector de alimentos. Entonces, si uno se pone a pensar en eso, es si entre todos logramos transformar los paradigmas empresariales o personales para construir un mundo mejor en un futuro para nuestros hijos, la sobrina, el hijo de nuestro mejor amigo, ahí de pronto eso le hace un cambiecito de chip. No es que ahora todo el mundo tenga que ser vegano y moverse en bicicleta y no consumir plástico porque es físicamente imposible, pero con que uno haga algún cambio, ahí ya no está mejorando. Entonces por ahí decían que esas frases motivacionales ambientales que obviamente a mí me salen todas las del mundo es que es una botella de plástico, o sea, la botella, eso no va a matar a nadie, pero eso multiplicado por 8 billones de personas, pues ahí hay un problema tremendo. Entonces, si cada persona se apropia un poco y hace algún cambio de hábito, así sea menor, pues eso es una bola de nieve que va creciendo. Y un poco el impacto, entre comillas, menor que uno genera pues, con un emprendimiento pequeño que está enfrentándose a un mundo empresarial. Por eso fue que yo quise ser TikToker. Pues fue como el vehículo que yo vi para llegar a más personas. Porque claro, tú en una capacitación capacitas a 40, 50 personas, pero un video te lo ven 15.000, si mal le va a uno. Sí. Entonces, creo que es una plataforma muy bacana para llegarle a más personas. Bueno, esperemos que este episodio lo vea un montón de gente y todo el contenido que sale de este episodio, pues para que todas las personas se puedan seguir instruyendo. Tú me decías que era un problema que es evidente, que todos conocemos, pero que de cierta manera, pues yo estaba pensando, aún mucha gente es indiferente. Siendo honesto, me incluyo. Yo no es que tire por la caña, pero yo no estoy todo el día pensando, cómo puedo disminuir o cómo soy. De cierta manera soy indiferente al problema. Porque crees que si es un problema tan evidente, tan latente, que está causando mucho furor porque hay un impacto en las noticias y demás, pues uno se lo encuentra recurrentemente en los medios y demás, porque crees que la gente sigue siendo indiferente y cómo lidias con esa indiferencia, porque supongo que hay cierta frustración detrás de, oye, esto es como tan obvio, como ¿por qué no? Esa pregunta yo me hice justo empezando este año y decía, oiga, casi que todo el mundo, de pronto no lo sabe específico, pero creo que todo el mundo sabe que hay un problema ambiental, de plástico, de contaminación, del cambio climático, etc. Y yo me preguntaba si todos sabemos que nos vamos a estrellar con una pared, ¿por qué seguimos acelerando? Y ni idea. O sea, todavía no puedo encontrar la respuesta. En ese momento dije, venga, quiero hablar de pronto con alguien que entienda el comportamiento humano
y sepa de temas ambientales, a ver si ya hay como algún estudio que diga por qué nosotros como personas no hemos logrado girar un poquitico el timón para volvernos un poquito más sostenibles, ¿no? Eso es una pregunta que no tengo ni idea y que me gustaría poder responder en algún momento, porque si sabemos que nos vamos a estrellar, seguimos acelerando como humanidad. O sea, no somos de pronto las personas de a pie, pero si uno ve los grandes foros ambientales, por ejemplo, ahorita este año va a haber la gran reunión mundial que es la COP de cambio climático en Brasil. Y van a estar, lo que pasó un poco en Cali el año pasado, en Brasil, pero van a estar todos los países del mundo. Y para poder albergar a todas las personas que van a llegar a Brasil, están tumbando selva para construir carreteras, para construir parques, para que la gente vaya. Y uno dice, oiga, si es una cumbre mundial de temas ambientales, pues ¿cómo estamos tumbando selva? O sea, eso no le cabe a nadie en la cabeza, ¿no? Y esos son los líderes que están resolviendo el problema ambiental. Entonces ahí viene un poco la segunda parte de tu pregunta, y es la frustración, que era un poco lo que traté de explicar antes, pero tú lo explicaste mejor, y es, si yo vendo una revista y nadie me la compra, me frustro porque mi producto no hay market fit, pero es que mi servicio ambiental le va a servir a usted. Entonces si hay tanta indiferencia, eso le pega a uno también más, o sea, mentalmente te juega peor, porque la gente no tiene conciencia de lo que yo ya tengo, ¿no? De pronto es un poco idealista de mi parte, pero esa es precisamente las discusiones que uno tiene cuando uno habla con 30 o 40 personas de empresas. Cuando uno hay un taller, son esas preguntas las que salen y nunca hay una respuesta. O sea, se trata es como de construir, pero al menos uno ya deja la semilla por ahí sembrada. Desde que estaba hablando, se me pasó por la cabeza la pandemia, y decía, ¿será que nos toca esperar como un suceso que paralice el mundo, así como lo hizo la pandemia, para de pronto uno como que decir, estas vainas de verdad? Después de la pandemia todo el mundo se volvió súper higiénico. Antes nadie se lavaba las manos, todo el mundo agarraba la taza del inodoro, y de un momento a otro, de la noche a la mañana, empezamos a ser conscientes de lo poco higiénico que eran muchas de las prácticas que teníamos. Ahora nos tuvo que pasar un suceso así. Pues mira, yo pensé que la pandemia también iba a cambiar un poco los hábitos de comportamiento, que los cambió un año y después todo el mundo salió otra vez como loco a comprarse 5 chaquetas por mes, 5 pares de zapatos, un poco seguimos como la onda del consumismo. Pero si tú te fijas, yo creo que ese gran suceso que tú dices apocalíptico en un futuro en Bogotá ya pasó con el tema del agua. O sea, nunca en la historia había habido recortes de agua en Bogotá, que estamos rodeados de páramos, que tenemos mucha agua disponible, en teoría, y la gente no cambió realmente sus hábitos. Entonces uno veía por ahí en Instagram, hoy me fui a donde mi mamá porque en la zona de ella no había restricción y yo no me podía bañar. Entonces como, ¿cuál es el sentido? O sea, si lo que queremos es ahorrar agua, ¿por qué te vas donde tu mamá a bañar? O sea, hay un propósito detrás y una razón por la cual hay un recorte. Entonces yo creo que ese futuro apocalíptico que uno espera, en un futuro que pase y que nos cambie la mentalidad, yo creo que ya está pasando. Y eso es un poco lo que a mí me llevó con el tema del nevado a decir, es que esto ya está pasando. Cuando yo hago mis charlas, yo doy clases en el Rosario de temas de sostenibilidad corporativa, y bueno, cuando hablo con gente así como en grupo les digo, cierren los ojos, incluso podemos hacer el ejercicio acá en el podcast, y es cierren los ojos, imagínense cómo va a ser el mundo en 100 años. Entonces, cómo van a estar los bosques, los ríos, cómo va a estar el río Bogotá, cómo van a estar los cerros, los páramos. Yo los pongo a imaginarse un poco el futuro apocalíptico en 100 años. Y después les digo, venga, levante la mano el que se imagine un mejor futuro. O sea, que todo va a estar menos contaminación, más corales, más manglares. Y de 50 te levantan la mano 2. Y cuando uno dice, bueno, ahora ¿quién se imaginó un peor futuro? O sea, que vamos de culo para el estanco. Y la gran mayoría levanta la mano. Entonces uno sabe, todo el mundo sabe que vamos de culo para el estanco, pero nadie hace nada.
Y después de ese ejercicio, yo les digo, es que no es en 100 años, y ahí arrancó la historia del Nevado. Y ya lo estamos viendo. Y no toca irse 10 horas a caminar a un nevado, ya lo estamos viendo con el agua. Lo vimos hace un año con los incendios en los cerros, que uno se alcanzó a asustar de, acá nunca había habido incendios así de grandes, y llevamos 15 días y se está prendiendo Monserrate. Entonces yo creo que ese futuro ya está llegando. Si uno ve las cifras de deforestación del Amazonas, la contaminación, o simplemente sal por autopista norte, y lo que hace 20 años eran potreros y la famosa reserva Van der Hamen, hoy sales y Chía y Bogotá casi que son uno lleno de edificios. Entonces tú ahí dices, todo lo que eran los humedales, o sea, todo el agua que baja de los cerros orientales y se conecta con los humedales de abajo, ya están cortadas o por la autopista o por los nuevos macroproyectos que están haciendo de miles de edificios, y eso empieza a impactar el ecosistema. Entonces yo creo que ese futuro ya está acá. Tampoco quiero que seamos como, no, ya nos jodimos, ya no hagamos nada, sino yo creo que estamos a tiempo todavía, pero depende de cada uno entender que pues, los hábitos los hacemos las personas, y que si uno lleva ese pensamiento a una empresa y la empresa son 100 y 50 tienen ese pensamiento, va a cambiar algo. Dani, me hablaba un poco, pues, de la situación actual de Bogotá, de Colombia, bueno, de la región, sin problemas políticos, porque yo odio la política, cero fan. ¿Cómo se ve el futuro de Colombia, digamos, pues si queremos a corto, mediano plazo? Porque sin ser muy político y sin ser el más informado, sé que hay un montón ahorita de debates de la exploración de petróleo y demás. ¿Cómo crees tú que sea un poquito el futuro de Colombia de cara a eso? ¿Qué deberíamos esperar? Pues ahí hay un tema con todo el movimiento de que hubo hace un par de años de que Petro era la bandera ambientalista. Creo que hubo como una esperanza de que se pudiera arreglar algo. No estoy de acuerdo con muchas de las políticas que él tiene de cortarlos, de terminar los contratos de exploración, de importar gas. Eso no va a funcionar de tal. Pero creo que el manejo que le ha dado a él no ha sido el esperado, de pronto, en temas ambientales. Y lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, tú entras a una página, pones Climate Change US y ya no te sale. Porque él lo que hizo fue que básicamente borró del mapa todo lo que tiene que ver con cambio climático. Él, por ejemplo, cerró USAID, que era un programa gringo que financiaba muchos proyectos sociales y de conservación en Colombia y en Latinoamérica. Y al cerrar eso, pues todas las personas que trabajan en eso y todas las personas que han trabajado por años en esos proyectos quedaron un poco a la deriva. Entonces yo creo que el panorama político, en mi percepción en temas ambientales, está muy incierto todavía. Ya pronto vienen las elecciones y seguramente va a entrar alguien más de la corriente de Trump por todo un poco lo que estamos viviendo con el gobierno actual. Yo creo que es totalmente incierto. Por eso a mí no me gusta la política. A mí me gusta es trabajar con empresas que pueden hacer cosas en el día a día, ¿no? No esperar a que nos pongan una ley obligatoria, no esperar a que me sancionen si no hago, sino lo hago porque está bien hacerlo, y además hacerlo bien me trae beneficios como empresa. Dani, has logrado en este capítulo sintetizar muy bien como no solo el problema, sino además como la solución. Te digo en esto, cuando estaba como investigando y decía, ¿cómo vamos a hablar de tanta cosa? Pero creo que tienes un approach muy directo de no vamos a poder solucionar todo mañana, pero hoy tal vez este es el problema más grande que tengo, en donde puedo generar mayor impacto. Nos enfocamos aquí, ¿quién sí puede generar un impacto en el día a día? Estuve y trabajo con ellos y demás. Ya para ir cerrando, Dani, y aprovechando con esta última partecita de que dijiste que estoy muy de acuerdo contigo, que uno no debe esperar que un político llegue y le resuelva a uno la vida y demás. ¿Uno que otro consejo que te gustaría dar a las personas que nos están viendo y demás, de cómo podemos aportar el granito de arena a la sostenibilidad y demás?
Yo creo que hay un consejo marco y es todo lo que hacemos en el día a día causa un impacto, ya sea lo mismo, los residuos, cambio climático, gasto de agua. No es que tengamos que cambiar nuestra vida drásticamente, sino al menos cambiar un poquito el chip. Es decir, que tengamos en cuenta que lo que hacemos causa un impacto y que si cambiamos algo de los hábitos podemos disminuir ese impacto. Entonces, no sé, a mí me gustaría tener 35 pares de zapatos, pero sé que eso es un hábito de consumismo, que para producir cada zapato se necesita tanta cantidad de energía, tanta cantidad de agua, que me lo traigan de China, que quién sabe en China cómo lo hicieron, si son niños, si hay trabajo forzado. Entonces, un poco en sembrar la semilla de la sostenibilidad como cada uno la quiera entender. O sea, yo creo que la sostenibilidad no tiene una definición de es esto y usted no tiene que ser así, pero todo el mundo tiene el mindset de que la sostenibilidad es algo más ambiental. Y si uno cree que uno puede hacer un cambio pequeño en lo que sea la sostenibilidad, yo creo que eso es el consejo más grande y el logro más grande que yo puedo tener como trabajando en estos temas, y es, si yo siembro una semilla, ahí va a haber algo. Si yo le digo, eso que usted está haciendo de pronto a su hijo en 30 años le va a tocar más duro, de pronto la persona dice, a mí el tema ambiental no me importa, pero me importa que mi hijo tenga buena calidad de vida en el futuro, entonces por eso voy a generar ciertos cambios de hábitos. Esto es tan sencillo como cuando uno se enfrenta a tres canecas, la blanca, la negra y la verde, yo veo que gente llega ahí, ni mira, ¿no? Entonces, venga, si hay tres canecas es por una razón, y si yo tengo una manzana, va en la verde. Si tengo una servilleta limpia o un papel, va en la blanca. Si tengo un empaque de un domicilio que ya está sucio de comida, va en la negra. Pero al menos que la persona se tome 2 segundos de mirar y decir, esto va acá. De pronto no lo hace bien, pero al menos ya está pensando en hacerlo bien, y ese es como el primer cambio, ¿no? Uno ve esos festivales gigantes y ahora ponen una persona en las canecas, este residuo va acá. Entonces eso también le limita la capacidad a la persona que está tirando el residuo de aprender. Entonces creo que es eso, pensar cómo yo puedo hacer un hábito tan sencillo como tirar basura de manera correcta. O en la casa, o sea, hay muchas alianzas. Si uno pone a ver quién me ayuda con mis residuos orgánicos, si le pones en el grupo y te salen al menos 5 empresas que van a tu casa y te lo recogen. Y listo. Y eso se vuelve compost, ese compost se lo mandan a los campesinos para que ellos tengan un abono orgánico, y ahí ya estás generando un impacto. Y que por ahí te trabajaste con Sí. anterior entrevisté a alguien del mundo, así que conozco bien lo que estás mencionando por ahí. Opinión polémica, yo soy pro del public shaming, así que yo no, de pronto que la persona que esté diciendo esto aquí está acá, sino que lo haga mal, que le haga public shaming. Yo soy polémico, pero bueno. Dani, ya por último, hazle un shoutout a Bosquenible. Bueno, por ahí igual nos pueden encontrar en Instagram, @bosquenible, en LinkedIn también estoy yo, Daniel Montoya, y en TikTok salgo como @DaniSostenible, y en Instagram creo que sí estoy como DMontoyaL, o sea, DMontoyal, y ahí estoy subiendo contenido, un poco de lo que hemos venido hablando, 20 segundos, un minuto de algo sostenible que la gente se puede llevar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, un amigo que en cero ambiental me mandó un WhatsApp y me dijo, vea cómo me llegó el domicilio lleno de plástico. Y eso para mí es un logro, que ella esté pensando en eso, ya es un logro. O con los caballos de Cartagena. Entonces el otro día estuve con una amiga de mi mamá, me decía, oiga, estuve en Cartagena y me monté en los caballos, después vi su video y me sentí súper mal. Entonces, esos son pequeños logros, pero van calando un poco. Bueno, yo todos los links que acabas de mencionar por ahí se los dejo en la descripción del video, y sé que Cami, la persona que nos edita, también nos va a ayudar a ponerlos por aquí en alguna parte del video. Giovanni, un gusto haber compartido contigo, de verdad. Tremenda historia, tremendo propósito, inquebrantable, sobre todo
demasiado interesante como un problema tan enorme que de verdad se me sigue pasando por la cabeza mientras que estamos hablando, has aprendido a segmentarlo y a tener como la paciencia para irlo atacando poco a poco, y que cosas tan sencillas como que alguien vea tu video y que se sienta un poquito mal para ti has aprendido a valorarlo como un win, por entre comillas muy pequeño que sea. Así que nada, profunda admiración. Nada, un gusto haberte tenido acá. Muchas gracias por la invitación, y cuando quieras volvemos a hablar de lo que necesites. Cuando tengamos un evento por ahí de o lo armamos. Colaboración inquebrantable, disponible, solo por supuesto, que es una compañía a todos lados. Bienvenido, o sea, acá nos tenemos a todo. La idea de algún día de este podcast es que los capítulos son más interactivos, es decir, que si algún día hay un chef que podamos cocinar. Así que el día que tengamos alguna actividad con vos, Cornelio, vamos a hacer capítulo 100 de inquebrantable, que hagamos algo de actividad sostenible y vamos charlando también. Así que a todos los que nos escucharon, mil gracias, como siempre nos vieron y nos escucharon, mil gracias como siempre. Les recomiendo por última vez suscríbanse a YouTube, síganos a Spotify, síganos en todas las redes sociales, pueden que en todo lo que Daniel acá mencionó, que también se lo pongan ahí. Y nada, mil gracias también a Zulu, como siempre, la plataforma para que tu empresa hagan todos sus pagos internacionales. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión.